Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga, deseando y orando para que Dios les ayude, les prospere y en estos tiempos de pandemia el Señor se glorifique en su vida. Pues Dios nos permite una vez más la bendición de reunirnos en su nombre, y el propósito, amados hermanos, es continuar con este curso de discipulado para nuevos creyentes. Hoy nos toca considerar la lección número 6, pero antes de empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios, les invito a estar de pie con la ayuda de Dios ahí en su casa, en su hogar donde usted esté atendiendo esta enseñanza. Le invito a que, puesto sobre sus pies, vamos a elevar a Dios una oración pidiendo que el Señor sea el que nos ayude y Él venga a dirigir todo este momento. Estando de pie, elevamos nuestro corazón a Dios y oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar en tu casa, de estar contigo en tu presencia. Gracias porque mis hermanos ahí en sus hogares, en donde tú les permites, Señor, atender este momento, Señor, tienen hambre y sed de tu palabra. Gracias por mis hermanos que han estado tomando este curso semana por semana, Señor. Te pido que los bendigas y los ayudes. Tendrán pruebas, tendrán luchas, Señor, pues en tu camino, Padre de la gloria, el enemigo opone resistencia. Pero por medio de tu palabra, cada uno encuentre la victoria en ti, mi Señor. Vamos a atender tu palabra. Te pido que uses mi vida, que uses la vida de tu Hijo que está en la edición y que juntos te podamos servir como es menester. Mis hermanos que están en su casa puedan también, Señor, atesorar tu palabra y ponerla por obra. Creo, mi Señor, harás mucho más. Todo está en tus manos, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Alabado sea Cristo nuestro Señor. Amados hermanos, nos toca considerar la lección número 6 de nuestro curso de discipulado para nuevos creyentes. Amados hermanos, nos toca considerar la lección que lleva por título Fundamentos de la doctrina de nuestro Señor. Jesucristo. Y Él mismo dijo que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Todo aquello que Él vino a mandar y todo aquello que encuadra en las Sagradas Escrituras. Para esto, hermanos, tenemos el propósito de que el creyente conozca los fundamentos de la doctrina de nuestro Señor, que usted se funde en la fe de Cristo y que su fe, amado hermano, sea una fe ciega, pero no sea una fe, amados hermanos, ignorante, sino que conozcamos en qué estamos fundados y por qué creemos. Nuestra fe está en Cristo y en Él, amados hermanos, tenemos la bendición de tener la certeza de que todo lo que Él vino a enseñar es real. Por eso sabemos que estamos en la verdad, porque todo lo que vivimos, todo lo que enseñamos, todo lo que aprendemos no viene de parte de los hombres, sino viene en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La falta de conocimiento de las leyes de un país puede llevar al ciudadano a cometer errores y ser sancionado por las autoridades correspondientes.
Así también, quien ignora los puntos esenciales de la doctrina de Jesucristo llega a cometer fallas graves o pecados que ameritan sanciones y en algunos casos de consecuencia eterna. Es por ello que en esta lección se exponen los conocimientos básicos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Para que un edificio sea sólido y no se derrumbe, necesita tener buenos cimientos, fundamentos sólidos, de lo contrario se derrumba. De igual manera, para que un cristiano permanezca en el camino de Dios, necesita estar bien fundado en la doctrina de nuestro Salvador. Y así es, amados hermanos. Cuando uno llega a un país nuevo, no puede hacer, amados hermanos, lo mismo que uno hace en su país. Las leyes son distintas, las normas son distintas, las reglas son distintas. Y para lo que en un lugar es correcto, cuando uno llega a un lugar nuevo, uno tiene que aprender para no errar y no, amados hermanos, caer en una infracción de la ley. Porque como en todo lugar, cuando uno infringe la ley, tiene una consecuencia. De esta misma manera, amados hermanos, cuando uno está en el camino del Señor, viene a vivir en novedad de vida, ha nacido de nuevo, tiene nueva vida espiritual. Ya no nos regimos bajo los lineamientos que en el mundo nos regíamos, mas ahora estamos en Cristo. Y si queremos permanecer en Cristo, debemos de conocer qué es lo que Cristo quiere para nosotros y ser fundados en enseñanzas primordiales, básicas, inaludibles de la bendita palabra de Dios, amados hermanos. Y la primera de estos fundamentos, amados hermanos, lo vamos a buscar con la ayuda del Señor en su Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. El primero, amados hermanos, de los fundamentos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que si lo tiene, vamos a dar lectura unidos y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, ya lo encontró. El primer fundamento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la fe. La fe siempre ha sido la marca de identificación de un discípulo de Jesús. Los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes. Fe, esta palabra no obstante de su pequeñez, es el principal punto de la doctrina de Cristo. Fe es la confianza plena y total que se debe tener en Dios y en su palabra. La fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios se ha dicho. La verdadera fe expresada en obediencia y acción en respuesta al escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, es importantísimo saber que la fe es la identificación del creyente. Usted no puede llamarse cristiano, no puede decirse hijo de Dios si no ha creído. La fe, la Biblia nos enseña en Hebreos 11:1 que es la substancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. En realidad, nosotros y ninguno de los que vivimos en esta tierra, en estos tiempos, conocimos a Jesús en persona. Ninguno lo vio, pero ahora por la fe creemos que Él es Dios y que Él vino a entregar su vida por amor a nosotros. Y por la fe en ese sacrificio que vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, se cumple la Biblia. Es menester, es necesario que el que a Él se allega crea que existe, crea que le hay y que hay un galardón cuando se le busca. ¿Cuál es el galardón principal que obtenemos cuando buscamos a Cristo y creemos a su anuncio? El perdón de nuestros pecados. La fe nos justifica. La fe en saber que aunque no lo vemos, es real. La fe de creer que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Amados hermanos, no solamente se queda en una vana confesión de labios, sino va más allá. Es la obediencia y acción en respuesta al escuchar la palabra de Dios.
Alguien que cree, alguien que tiene la fe en Cristo Jesús, responde con obediencia y acción, no a lo que el pastor dice, no a lo que el hermano dice, sino a lo que la palabra de Dios dice. La base de nuestra fe descansa en tres realidades importantes, teniendo como fundamento la naturaleza de Dios. Debemos de tener esto claro, hermanos. Nuestra fe descansa no en nuestra capacidad de creer, sino descansa en la naturaleza de Dios. ¿Y cómo conocemos la naturaleza de Dios? La Biblia nos enseña. La Biblia dice en Hebreos 6:13, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Amados hermanos, no hay nadie mayor que nuestro Dios. Y cuando la fe del Hijo de Dios descansa no en nuestra capacidad de creer o de obedecer, sino descansa en la naturaleza divina de Dios, la perspectiva del cristiano es totalmente diferente. En esta vida estamos expuestos, amados hermanos, a tribulaciones y a sufrimientos, a pruebas fortísimas en la vida del cristiano, a manera tal que el Señor le revelaba a San Juan en el Apocalipsis: he aquí, algunos de vosotros seréis echados a la cárcel y tendrán tribulación por 10 días. ¿Qué quiere decir los 10 días de tribulación? No un lapso de tiempo determinado, sino más bien la prueba que Dios sabe es necesaria para nuestra vida. Pero el Señor nos pide y nos enseña: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Nosotros, si fundamos nuestra vida de fe en nuestra capacidad para obedecer, amados hermanos, vamos a errar rápidamente el camino. Dios prometió a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de descansar nuestra fe no en nuestra obediencia o en nuestros buenos ánimos o nuestras ganas de querer seguir adelante, porque como humanos somos cambiantes. Pero, amados hermanos, debemos de fundar nuestra fe en el que hemos creído, en Cristo. Dice la Biblia, amados hermanos, para esto y para saber en dónde descansar nuestra fe, recuerde, hay 3 fundamentos de la naturaleza de Dios donde nosotros debemos de descansar. El primero está en Santiago, Epístola de Santiago, capítulo 1, en su versículo número 17. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, en su versículo número 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El primer fundamento en el que descansa nuestra fe es en que Dios no puede cambiar. La Biblia es clara, dice claramente esta parte de la Escritura, que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Quiere decir que Dios formó el universo, el sol, la luna, los astros, los seres celestiales. Él es el Padre de las luces. De estas luces se refiere, en el cual no hay mudanza. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, las estrellas y el sol, Él no puede cambiar, ni siquiera un poco, ni sombra de variación. Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por la eternidad, amados hermanos. El Señor lo dice claramente: porque yo, Jehová, no me mudo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no cambia. Y si nuestra fe está fundada en que Él no cambia, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras deficiencias, Él es bueno para con nosotros. Y lo dice claramente, que su misericordia es nueva cada mañana.
Recuerde, la fe es un acto y una acción de obediencia en respuesta a la palabra de Dios. Pero la respuesta está fundada no en mi capacidad o en su capacidad, sino está fundada en estas tres importantísimas, hermanos, fundamento de la naturaleza de Dios. Él no cambia. Punto número 2 de la naturaleza de Dios, Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. El primer fundamento de nuestra fe es que Dios no puede cambiar, pero también Dios no puede fallar. Hermanos, el errar es de humanos. Yo creo que ese dicho usted lo ha escuchado en algunas ocasiones, pero bendito sea Dios que nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, amados hermanos, no está sujeto a las leyes que nos limitan como humanos. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Él no puede fallar. Lo que Él dice, lo cumple. Entonces nuestra fe tiene un descanso sólido en que Dios no cambia, Dios no falla. Y también Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no puede mentir. Todo lo que conocemos de la Biblia, todo lo que el Señor nos revela en su palabra, es verdad. Hermanos, amados hermanos, si nuestra fe está fundada en que Dios no cambia, Dios no falla y Dios no miente, la vida cristiana toma otro sentido y el caminar con Cristo es más sencillo. Cuando nos ponemos a pensar, amados hermanos, cierta ocasión escuché esta pregunta: ¿no te da miedo fallarle a Dios? ¿No te da miedo estar aquí para dar este paso de obediencia? ¿No crees que más adelante puedas fallar? Y yo dije, cuando me iba a bautizar, recuerdo que lo que vino a mi corazón es eso. Yo sí, yo estoy exento a fallar, pero Dios no miente, Dios no falla y Dios no cambia. Y si Él ha prometido sostener a los que le creen, el Señor lo hará. Amado hermano, la vida espiritual consiste no en su capacidad para poder ser obediente o fiel, consiste en descansar en Cristo, porque Él tiene cualidades que no cambian y que si nosotros descansamos en ella, amados hermanos, nosotros podemos seguir adelante, porque la Biblia nos enseña que estamos en su mano y los que están en su mano, nadie los arrebatará de ella. La iglesia es de Cristo, usted es de Cristo, le pertenecemos a Él y en sus manos estamos seguros, no por fuerza, no por capacidad, sino más bien porque Él no cambia, Él no falla y Él no miente. Y si a su propio Hijo no se reservó, ¿cómo no dará también con Él todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante en el camino de Dios? Es importantísimo, amados hermanos, que usted funde su fe en esto, en Cristo, en sus cualidades y en su divina excelsitud. Amados hermanos, hay varios tipos de fe. La fe que nos muestra primero Efesios 2:9, que dice la palabra de Dios. Le invito a buscar, usted que es ágil en la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. La fe, vamos a leer 8 y 9. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La primera, hay varios tipos de fe. La fe que leemos aquí es la fe salvadora. ¿Qué quiere decir esto? Que, amados hermanos, es una fe que se despierta en el hombre por medio de la comunicación sobrenatural de la vida de Dios al que está muerto en pecados y delitos. La fe que nos muestra Efesios 2, 8 y 9 es una fe que nos da salvación. Una fe que se despierta leyendo la palabra de Dios y entendiendo el Evangelio,
¿Y cuál es el Evangelio? Lo dice el apóstol San Pablo a los Corintios en su capítulo 15. Cristo vino al mundo conforme a las Escrituras. Fue, amados hermanos, muerto y sepultado conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sin el Evangelio de Jesús no puede nacer la fe para salvación. Se puede emocionar, se puede, amados hermanos, conmover, pero la fe que salva nace del Evangelio, de la obra expiatoria de Cristo, que es revelada en la palabra de Dios y que por el Espíritu Santo es un regalo dado a nuestra vida. Esta es la fe para salvación. Punto número 2, hay otro tipo de fe, la medida de fe que Dios reparte a cada creyente. La Biblia nos lo enseña en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 12, amados hermanos, Romanos 12, en su versículo número 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe, amados hermanos, como una medida dada por Dios para para el que le cree. Amados hermanos, es cierto, cada uno de nosotros debe de pensar de sí con templanza, no teniendo más alto concepto de nosotros, pero recordemos, cuando el Señor en el antiguo tiempo, amados hermanos, en el libro de Levítico daba la ley para el sacerdocio, Él daba ciertas características para los que iban a servirle, y era no tener más alto ni más bajo concepto de sí mismo. También hablaba de no tener, dice la Biblia en nuestra versión, cromañón relajado. ¿Qué quiere decir eso? Que no seamos estériles, debemos de dar fruto, y el fruto debe de ser conforme a la medida que a cada uno le es dado. ¿Y cómo saber cuál es nuestra medida? Amados hermanos, Dios nos da, dice la Biblia, su espíritu de balde, no lo da por medida. El Espíritu Santo de Dios, cuando mora en la vida del creyente, y el creyente a la luz de las Escrituras va ejercitando la fe, se cumple lo que dice el apóstol San Pedro: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, parece bien sea probada por fuego. Las pruebas van ejercitando nuestra fe. Ninguno puede caer en el conformismo de decir: es mi medida, no puedo más. Eso es mentira. El Señor nos da medidas, pero dice la Biblia, y el apóstol San Pablo dice, que vamos descubriendo de gloria en gloria. Conforme vamos conociendo la palabra de Dios, como dice el apóstol San Pablo a los Romanos en su capítulo 1, vamos de fe en fe. Conociendo a Dios, nuestra medida va siendo ensanchada. Por tanto, los apóstoles lo entendieron y le pedían al Señor y al Maestro explícitamente: aumentanos la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún creyente puede estancarse pensando que no es una medida que le es dada, sino cada uno debe de pensar con templanza. ¿Cuál es la templanza? Como dice esta parte escritural, no teniendo más alto concepto de nosotros, sino ser conscientes que mientras más caminamos en el Señor, más necesitamos de Él. Más necesitamos conocerle, experimentarle, ir creciendo en la vida espiritual. Porque muchos quieren quedarse, como dijo el Señor: si tuvieres fe, como un granito de mostaza. Y es cierto, con esta fe, Dios dice que podemos mover los montes, pero el grano de mostaza que es sembrado en buena tierra se convierte en un árbol robusto. Y la Biblia nos enseña que el que está a los pies de Cristo será como el árbol plantado a la orilla de las aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dios quiere que crezcamos y sigamos la medida de fe hasta llegar a la medida del varón perfecto, a la medida de Cristo. Este es otro tipo de fe, la fe como fruto también del Espíritu Santo. Vamos a recapitular: la fe para salvación, según Efesios 2. La fe como una medida dada de Dios para los creyentes, según Romanos 12:3.
Ahora vamos a considerar que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas, con la ayuda de nuestro Dios, apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Cristo está con nosotros, amados hermanos. Dice la Biblia así: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya consideramos que la fe es una fe para salvación, otra fe como una medida dada a los creyentes. Ahora también la fe como un fruto del Espíritu Santo. Amados hermanos, quiero resaltar en esta parte escritural que todas estas características del fruto no son, amados hermanos, separadas unas de otras. La Biblia dice, el fruto del Espíritu es... ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos a Cristo y la palabra de Dios ha sido sembrada en nuestro corazón, recuerde que el Señor Jesús dijo y enseñaba que un árbol maleado no puede dar buen fruto. El árbol bueno da buenos frutos, porque por sus frutos los conoceréis. El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que está fundado en la fe y en la verdad innegable de que Jesucristo no puede cambiar, no puede fallar y no puede mentir, este creyente tiene una fe para salvación, tiene una fe como una medida, pero también como fruto. No podemos decir que alguien tiene el fruto del Espíritu, que es la fe, dejando de lado la caridad, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad y la bondad. Amados hermanos, la mansedumbre, la templanza y la fe vienen unidos en un solo grupo que el Señor refiere como fruto del Espíritu. ¿Y cómo podemos tener este fruto del Espíritu? Pues sembrando, y como, amados hermanos, se da el fruto orgánicamente. Creo que cuando usted va a sembrar algo, o si alguna vez ha visto, o si alguna vez ha escuchado el proceso de la siembra, antes de que se siembre, se prepara la tierra, se deposita la semilla, se vuelve a cubrir con la tierra ya preparada, después se tiene paciencia y se espera la bendición de Dios que desciende del cielo como la lluvia. Después crece, pero a esta planta hay que quitar la hierba que está a los lados y abonarla para que crezca fuerte. El fruto del Espíritu, amados hermanos, se da de la misma manera. La palabra de Dios ha sido sembrada en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. Este ha preparado nuestra vida para que la palabra dé el fruto que el Señor sabe se requiere. Ahora bien, toca quitar la hierba que crece alrededor. Cuidar que nuestro corazón no esté lleno de raíces de amarguras, sino que crezcamos en paz, en benignidad. Cuando esta planta está fortalecida y regada constantemente con la oración, constantemente con la lectura de la Biblia, nuestra vida espiritual puede crecer y puede dar fruto, amados hermanos. La fe como fruto del Espíritu Santo es algo que debemos de buscar, como dice esta enseñanza, en obediencia y acción como respuesta a la palabra de Dios. Ninguno puede dar, amados hermanos, buenos frutos teniendo un corazón maleado, sino antes bien la regeneración se exterioriza y se da, amados hermanos, lugar a que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, también 1 Corintios 12, 8 y 9, si usted tiene a bien buscar en su Sagrada Escritura, nos habla de otro tipo de fe. 1 Corintios 12, 8 al 9. Porque a la verdad, a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
Hay otra forma de fe, amados hermanos, y esta es la fe como un don. Y como la palabra misma lo refiere, el don de la fe es un regalo que Dios da, que Dios otorga. ¿A quiénes? A quien Él quiere. Porque es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como conviene. El don de fe, amados hermanos, como un don del Espíritu, es algo maravilloso. Es algo que se manifiesta, amados hermanos, en lo visible. Pero es algo que nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, oramos, ayunamos, buscamos a Cristo, leemos su palabra, nos congregamos constantemente, buscamos agradar a Dios, pero ninguno de nosotros puede otorgar ese don o puede alcanzarlo por un mérito carnal o material. La misma palabra lo refiere, es un don, un regalo de parte del Espíritu Santo de Dios, pero eso sí, todos los dones del Espíritu son para edificación de la iglesia. Cuando el Hijo de Dios quiere recibir los dones para engrandecerse o para alardear de que los tiene, muy probablemente se esté engañando a sí mismo. Nunca he escuchado a nadie decir, yo tengo el don de esto y el don de aquello. Cristo no mora en ese corazón. Cristo, amados hermanos, se agrada, amados, del que se humilla, porque el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él a su tiempo nos ensalzará. Buscar la vida cristiana, obedecer a Dios con nuestras acciones para demostrar la fe, es lo que nos toca a nosotros. ¿Por qué? Por amor, por gratitud, porque confiamos en que Él no cambia, no falla y no miente. Y si en el camino Dios quiere repartirle algún don de fe o de otra índole de interpretación, de poder, que sea Él glorificado, a nosotros menguar y a Él crecer. La fe como un don es algo que debemos, amados, pedirle a Dios, pero que únicamente está en una sola potestad y en una sola soberanía a repartir. El don de la fe, amados, es maravilloso. San Pablo lo tenía. Él tenía los 9 dones del Espíritu. Entonces es algo maravilloso que debemos de buscar con sencillez y a los pies de Cristo. ¿Quién lo puede dar? Él. ¿A quién? A quien Él quiere. Él se lo puede dar a usted si usted lo cree, pero depende únicamente de su gracia y soberanía. Debemos pedirle al Señor, como dijeron los discípulos, amados hermanos, aumentanos la fe. La fe es importantísima para la vida del creyente. Debemos de buscarla en todos los aspectos, primeramente para salvación, para que aumente nuestra medida de fe como un fruto, y si Él quiere, amados hermanos, derramar su gracia y ese don, a Él sea la gloria, pero por sobre todo, fundados en la fe, no en nuestras fuerzas, sino en que Él no cambia, no falla y no miente. Repítalo conmigo ahí donde está. Nuestro fundamento en la fe no está en nosotros, sino está basado en que Dios no cambia, no falla y no miente. Este es el punto número 1 del fundamento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante. El punto número 2 lo vamos a leer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, con la ayuda de Dios, en su capítulo 24, su versículo 47. San Lucas 24, 47. ¿Ya lo tiene? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. El arrepentimiento es el primer paso que damos para recibir la salvación de Dios, que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. El arrepentimiento, del griego matanoeo, denota cambio de mente, idea o pensamiento, que lleva a un cambio de vida o actitud. Teológicamente, consta de 3 pasos importantes. Primero, reconocer que se ha pecado. Voy a leer para ustedes el Salmo 51:4. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51:3 y 4. El arrepentimiento es el primer paso
para recibir la salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Pero para poder estar arrepentidos o vivir el arrepentimiento consta de 3 pasos. El primero, reconocer que se ha pecado como lo hacía el salmista. El segundo, sentir pesar por haber ofendido a Dios. Voy a leer para ustedes San Lucas 18, 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Primero, para el arrepentimiento se necesita reconocer que se ha pecado. Pero hay mucha gente que reconoce que peca, pero no causa en su vida dolor ni ningún sentimiento por haber ofendido a Dios. Usted que entiende quién es Jesús, debe de saber y debe de sentir este sentir como el publicano. No somos dignos, porque con la vida de pecado ofendemos a Dios. Y con nuestra vida sin Cristo ofendimos a Dios en demasía. Y esto, al considerar la naturaleza santa de Dios, amados hermanos, nos hace sentir vergüenza, nos hace sentir pesar, dolor por haberle fallado a Dios. Pero no solamente se queda en reconocer el pecado y sentir el dolor, porque hay muchos que lo hacen, pero vuelven constantemente a la miseria del pecado. Para esto, el tercer paso del arrepentimiento es tomar la firme decisión de no volver a pecar. Job 34, 32 dice: enséñame tú lo que no veo. Si hice mal, no lo haré más. Amados hermanos, el arrepentimiento viene en estos 3 pasos: reconocer que se ha pecado, sentir pesar por haberle fallado a Dios y por haberle ofendido, y tomar una firme decisión. Este es el verdadero arrepentimiento, por el cual se obtiene el perdón de pecados y la gracia de Dios para salvación. Debe de considerar esto, amado hermano. Dios quiere perdonar, Dios quiere salvar, pero usted debe de tomar una firme decisión de no volver a pecar. Dios nos ofrece las herramientas, su Espíritu Santo, su palabra, la oración. Amados hermanos, Él nos ofrece su ayuda para poder dejar la vida de pecado y vivir bajo la gracia de Cristo. Pero es necesario que usted tome esa decisión, que usted tome una firme, constante y segura decisión de no volver atrás. Cada uno de nosotros lo cantamos en el culto: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hemos decidido estar con el Señor. Tenemos el ejemplo, amados hermanos, del apóstol San Pedro en Hechos 2:38, donde les predicaba el arrepentimiento y les dice la Biblia, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. El arrepentimiento es el único acto humano que provoca gozo en el cielo. Cuando usted reconoce su pecado, amados hermanos, siente pesar por haber ofendido a Dios y toma la firme decisión de no volver a pecar, es el único acto que produce gozo en el cielo, amados hermanos. Lo dice San Lucas 7 al 10, 15, 7 al 10. Dice, amados hermanos, que hay más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos. Amado hermano, provoque gozo en el cielo. Sea consciente de que el pecado ofende a Dios y tome una firme decisión que lo va a llevar a alcanzar la gracia y a recibir el favor de Dios para el perdón de pecados. Amados hermanos, muchas veces
Perdón. Muchas veces cuando se predica el Evangelio, Dios toca los corazones y los conmueve. Y a los pies de Cristo constantemente se ve gente derramando su alma y sus lágrimas a los pies del Señor, porque se es consciente de lo que se hace mal con Dios. Pero, amados hermanos, ¿por qué la gente vuelve a caer? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Aunque de momento se es consciente y se siente pesar, falta la última parte para completar el arrepentimiento. No se ha sentido un deseo vivo y una decisión firme de no volver a pecar. ¿Usted ya tomó esta decisión de no volver atrás? Si es así, gloria a Dios. Y si no, hoy es el día que hizo Jehová. Tome esta decisión y siga adelante, porque solamente así se puede, amados hermanos, buscar y alcanzar la gracia del Señor. Recuerde, el primer fundamento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la fe. El segundo es el arrepentimiento. Y una vez que se ha creído y que se está arrepentido, se llega al tercer punto, amados hermanos, del fundamento, que es, vamos a leerlo, mire, San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice la Biblia así: por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El tercer fundamento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es el bautismo en agua. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió por ella, esta persona debe hacer profesión pública de su fe bautizándose en agua. El Señor Jesús les ordenó a todos los que creían en Él que se bautizaran en agua, aunque Él dijo que antes del bautismo primero se debe impartir la doctrina que Él estableció. Amados hermanos, las personas que se bautizan deben hacerlo por convicción y no por emoción. ¿Cuál es la diferencia entre una convicción y la emoción? La emoción nace de sentimientos fluctuantes en nuestra vida. Las emociones son muy variables. La convicción es una firme decisión de obedecer la doctrina de Cristo, de ser fieles a Dios hasta que Él venga por nosotros y de vivir obedeciéndole. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Las personas que se deben bautizar deben hacerlo por convicción y no por emoción. Usted, amado hermano, que en su corazón siente dar este paso de hacer pública su fe, ¿está convencido o está emocionado? Haga un análisis de ello. El bautismo no es para ser salvo, sino por haber sido salvo. Esto es claro. Acabamos de ver qué es el arrepentimiento y cómo por la fe se alcanza el perdón de pecados. Si usted no ha sido salvo, el agua no va a borrar sus pecados. Necesita creer en Cristo, arrepentirse de todo corazón y dejar que Cristo habite en su vida. El bautismo no es para cambiar la vida, sino por haber cambiado de vida. Mucha gente piensa que bajando a la pila bautismal, amados hermanos, va a ser completamente otra persona. Y en realidad, amados hermanos, se tiene que ser otra persona para poder bajar a la pila bautismal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es necesario, amados hermanos, que su vida haya cambiado a la manera de Jesús y con el ejemplo de Cristo, para que así usted pueda bajar a las aguas bautismales. Otro punto importante a considerar es que el bautismo debe de ser por inmersión, es decir, sumergiendo a la persona totalmente en agua. Amados hermanos, ¿por qué nosotros seguimos ese bautismo? Porque es el bautismo que enseñó Cristo, el que practicó. La Biblia nos enseña en San Mateo cómo, amados hermanos, el Señor mismo Jesús, yendo al río Jordán, encontrándose con Juan el Bautista, Juan lo reconoció
Inmediatamente dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, ¿cómo lo reconoció? Si la Biblia dice en Isaías que era sin atractivo para que le deseáramos, le reconoció por revelación del Espíritu Santo. Cuando San Juan lo reconoce revelado por el Espíritu, le dice: Señor, yo tendría que venir a ti para que me bautizaras. Y el Señor Jesús claramente le hizo saber que era necesario que Él fuera bautizado para que todo se cumpliese. Si Jesús mismo se bautizó en inmersión en el río Jordán, usted y yo debemos de seguir su ejemplo. Ahora bien, a nosotros se nos ha revelado Jesús. ¿Por qué? Por revelación del Espíritu, como a San Juan. Hemos visto por la fe a Jesús y sabemos que Él es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Y ahora hagámoslo más personalmente. Hemos visto por la fe al Cordero de Dios que ha quitado mi pecado, lo ha echado a lo más profundo de la mar, y queremos seguir su ejemplo, sí, en el bautismo, pero también, hermanos, en la vida que Él llevó como hombre en esta tierra. Otro punto importante del bautismo es que debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según lo establecido por el Señor Jesús. Vamos a leer solamente dos partes escriturales. San Juan 3:23, con la ayuda de Dios, y San Mateo 3:13 al 17. San Juan, leo para ustedes 3:23, y dice: y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Hechos 8:38 y 39, dice la Biblia de la siguiente manera. Hechos 8:38 y 39. Y mandó parar el carro, y descendieron a ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino con gozo. Es necesario, amados hermanos, enseñar el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo estableció Jesús en la parte donde dimos lectura en San Mateo 28:19. Doctrinar a los gentiles bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amado hermano que hoy nos escucha, si usted ha sido bautizado en un solo nombre o en otro nombre, su bautismo no es bíblico. Si usted ha sido bautizado por aspersión únicamente y no por inmersión, su bautismo no es el que mandó Jesús. Cristo quiere que nos bauticemos por inmersión, amados hermanos, representando la muerte, sepultura y resurrección. Muerte para el mundo, sepultura para el pecado y resurrección para Cristo, por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para hacer así pública nuestra confesión de fe. No que esto nos cambie, no que esto nos regenere, sino que el Espíritu Santo y la fe nos ha cambiado, y el arrepentimiento sincero nos ha acercado al trono de la gracia del Señor. Y ahora solamente es, como, amados hermanos, la Biblia nos le enseña, un complemento de la salvación, el cumplir la palabra de Dios en las aguas bautismales. Recuerde, punto número 1 de la doctrina, la fe. Punto número 2, el arrepentimiento. Punto número 3, el bautismo en agua. Vamos a leer San Mateo 3 con la ayuda de Dios en su versículo 11, y vamos a considerar el punto número 4 de la doctrina, los fundamentos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Leo para ustedes San Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Otro fundamento básico de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es el bautismo con Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo, mas otra es que Él nos tenga a nosotros, que llene nuestro ser completo. Necesitamos no solo la vida de Cristo en nuestro interior, sino también el poder para expresar esa vida en el exterior. Necesitamos estar llenos y fluyendo de esa vida y poder de Dios. Necesitamos ser llenos, ser bautizados con el Espíritu Santo. Es San Juan Bautista quien habló en este glorioso bautismo y dijo que es nuestro Señor Jesucristo quien lo da. Y el mismo Señor Jesucristo confirmó esta gran verdad. Por tanto, debemos conocer a Cristo, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro bautizador. El Señor Jesús dijo, cito para ustedes, San Juan 7, 37 al 39. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, el Señor Jesucristo es quien bautiza con Espíritu Santo. Y en el postrer día de la fiesta, amados hermanos, la Biblia nos enseña que venía la gente de todos lados y el Señor nos muestra por medio de su palabra que comúnmente en esa fiesta que se celebraba, amados hermanos, se paraba un sacerdote en medio y normalmente en la fiesta y comúnmente con un canto de agua lo derramaba al suelo y citaba al profeta Isaías. Citaba al profeta Isaías diciendo que todo el que tuviera sed se acercara. Amados hermanos, el Señor Jesús, cumpliendo esta palabra en Él mismo, se paró y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de su vientre. Se cumple la palabra en Jesús, Él derramará agua sobre el secadal, ríos sobre la tierra árida, su espíritu sobre esta generación y su bendición aún sobre sus renuevos. Él con su espíritu y la llenura y su bautismo, amados hermanos, cambia lo seco en vida y da, hermanos, la fuerza para seguir adelante, siguiendo a Jesucristo hasta llegar al reino de los cielos. Es necesario que usted, hermano, conozca a Jesús como Salvador, pero también como bautizador. Hay algunas verdades bíblicas sobre el bautismo con Espíritu Santo. Vamos a leer, amados hermanos, Hechos 2, 38 y 39. Hoy Cristo está con nosotros. Y si usted todavía no ha recibido el bautismo con Espíritu Santo, considere con atención estas verdades que son maravillosas sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 2, 38 y 39. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El bautismo con Espíritu Santo es una promesa de Dios para todo creyente verdadero. Amados hermanos, muchas veces se escucha decir que existe algún requisito para ser bautizado con Espíritu Santo. Y a la verdad sí lo hay. ¿Cuál es este? Ser un creyente verdadero. ¿En quién? En Cristo. Tener la fe, un verdadero arrepentimiento y una vida regenerada por el Espíritu. ¿Cuánto tiempo lleva eso? El tiempo que usted tarda en arrepentirse y en recibir por la fe a Cristo como su Salvador. Dejar que su vida, la vida de Cristo, sea regenerada en nosotros.
regenere nuestra vida muerta en pecados. A partir de ahí, del nuevo nacimiento, usted ya es alguien que puede recibir la promesa del bautismo con Espíritu Santo. Otra verdad, amados hermanos, es en San Mateo 3:11 que ya hemos leído. El Señor Jesús sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. Recordemos que San Juan decía que uno viene tras mí, el cual no soy digno de tomar las correas de sus zapatos. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. San Juan 7:37 y 39 nos dice de la siguiente manera. Lo acabamos de leer. Nos dice sobre el día de la fiesta: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Para recibirlo debemos desearlo y pedirlo. Chéquese bien estas verdades. Son para usted porque ha creído. Jesús lo sigue haciendo. Debe de desearlo y pedirlo. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba, y el Señor cumplirá. Está, hermanos, condicionado a una vida de santidad y de obediencia. Hechos 5:32 dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amados hermanos, el Espíritu Santo está condicionado a una vida de santidad y de obediencia. Por eso el Señor nos insta una y otra vez: no contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, debemos de dejar la vida de pecado y ser obedientes a Dios ahora, no solamente por la fe y el arrepentimiento sincero, sino que ahora Dios mismo, en la persona de su Espíritu, mora dentro de nosotros a partir de que somos bautizados, y que el Señor nos ayuda a seguir adelante y a obedecerle. Cheque bien, el Señor nos da su Espíritu Santo para poderle obedecer. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro y la regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu y la llenura, el bautismo del Espíritu Santo no viene por un mérito propio. No es porque sea obediente, es para que sea obediente. Está condicionado a partir de que Dios lo llena con el poder de su Espíritu, a que con esta ayuda interna del Espíritu Santo sigamos adelante en el camino de Dios. Y se cumple la palabra de Dios en Filipenses: Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y un versículo arribita de ese texto dice: por tanto, cuidemos de vuestra salvación con temor y con temblor, no porque podamos, sino porque Dios nos da sus herramientas: la fe, el arrepentimiento, su palabra, y ahora el poder del bautismo de su Espíritu Santo, que es el motor que nos ayuda a obedecer, y es lo que nos recuerda lo que Jesús vino a hablar a nuestra vida. Algunos beneficios del Espíritu Santo en el creyente del bautismo. San Lucas 24:49, con la ayuda de nuestro Dios. Si usted ya lo tiene, le puede dar la gloria a Dios. San Lucas 24:49. Dice la Biblia así: y he aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que sean embestidos de potencia de lo alto. Un beneficio de ser bautizado con el Espíritu Santo es que nos llena de poder espiritual. ¿Y cuál es el poder? Este mismo vocablo que se escucha en San Juan, en San Lucas, es el mismo que Dios usa en Hechos 1:8, que habla sobre el mismo vocablo que se usa para dinamita. Dice entonces claramente que seremos embestidos de potencia de lo alto. Y cuando uno tiene el poder espiritual de Dios por medio de su Espíritu Santo, las cosas son movidas, trastocadas. Donde está el poder de Dios, amados hermanos, el poder del Señor conmueve, cambia, no deja las cosas como están. Por eso un cristiano y un creyente revestido del poder de Dios, amados hermanos, es un arma
poderosa en las manos del Señor. Es, amados hermanos, un arma contra el enemigo y contra el mundo, porque va con el poder no humano, sino, amados hermanos, el poder espiritual de Dios. Nos llena de poder. Hechos 1:8 nos dice que nos capacita para ser testigos de este poder. Lo mismo, amados hermanos, pero ahora puesto en acción. No solo que seamos llenos del poder, sino que tenemos este poder para dar testimonio, para decir a las naciones que tenemos un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Otro beneficio, amados hermanos, nos lo muestra el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los romanos, en su capítulo 8, en su versículo 26. Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Otro beneficio que el Espíritu Santo trae al creyente es que nos ayuda a orar. Es necesario, hermanos. ¿Quién conoció lo profundo del Señor, sino el Espíritu que viene de Él? ¿Cómo pediremos como conviene? ¿Cómo nos comunicaremos con Dios si Él tiene un lenguaje santo, santo, santo? Sabemos que por medio de Jesús tenemos acceso, pero qué mejor que ayudados del Espíritu Santo para poder así, amados hermanos, orar como es necesario. San Juan 16:13 dice que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Voy a leer para ustedes esta parte escritural, San Juan 16:13. Fíjese, amado hermano, qué hermoso y qué importante es este. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. En estos últimos días, antes de la venida de Cristo, se torna importantísimo que usted busque el bautismo con Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. En estos últimos días, donde las nuevas revelaciones nos guían a intereses personales o a beneficios bastardos, amados hermanos, es necesario el bautismo con Espíritu Santo, porque es lo único que nos va a mantener en Cristo, en el camino correcto. Hoy que no nos podemos congregar y no nos podemos reunir como iglesia, se torna importantísimo que cada creyente busque el bautismo con Espíritu Santo, porque solo Él puede redarguir, puede guiar, puede librar de toda falsa enseñanza, puede hacernos prevalecer en la divina providencia de Dios. Es necesario que tengamos esta guía por medio del Espíritu Santo. Otra bendición y otro beneficio es que podemos mantener una comunión íntima con Dios a través de la oración en el Espíritu, oración en lenguas. 1 Corintios 14, 2-4, con la ayuda de Dios. Cristo está con nosotros. 1 Corintios 14, 2-4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en el Espíritu hable misterios. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza, edifica la iglesia. Amados hermanos, tener el bautismo con Espíritu Santo representa tener una comunión íntima con Dios por la oración en el Espíritu. Amados hermanos, no siempre la oración en el Espíritu es manifestada con el hablar en lenguas. Es una bendición para el que está bautizado, pero como lo dice Romanos, muchas veces es un gemido indecible. Más bien, amados hermanos, nos ayuda a conectarnos en esta oración en el Espíritu, que es más profunda, que es más íntima, que es más necesaria para que su vida sea fortalecida y se mantenga en el Señor. Nosotros tenemos esta bendición de tener la ayuda del Espíritu Santo para mantener la comunión y la conexión con Dios. Este tema es amplísimo y creo que vale mucho la pena que lo toquemos en enseñanzas posteriores. La oración en el Espíritu.
Hay varios tipos de oración también, pero congregacionales, familiares, íntimas, la oración en el Espíritu. Otro día lo tocaremos con más amplitud, pero es necesario que usted busque el Espíritu Santo. El bautismo en su vida lo va a hacer tener una comunión más íntima con Dios. También otro de los beneficios del creyente que tiene el bautismo con Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es el que imparte dones y ministerios en la iglesia. 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernadores, géneros de lenguas. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu. Todas estas bendiciones son repartidas de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Aunque cuando recibimos la presencia de Dios podemos saltar, batir las manos, glorificar a Dios. Sin embargo, la evidencia fundamental de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Lenguas que vienen de Dios. Lenguas angélicas, lenguas terrenales, pero lenguas que vienen del Señor. Amados hermanos, es necesario que busquemos el bautismo con Espíritu Santo, teniendo como evidencia, amados hermanos, visible el hablar en otras lenguas. Y, amados hermanos, busquémoslo con denuedo y recordemos que esta también es un fundamento básico de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hacemos un recuento? Fe, arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo. Y ahora vamos a considerar San Mateo 4:23 con la ayuda de Dios. Es muy amplio esta bendición. Vamos resumiendo todo a manera que sea claro para nosotros, pero usted, pues ahora la tecnología le permite ponerle pausa e ir indagando en las partes de la Escritura, escudriñando cada parte de la Biblia para así llenarse más de la bendición del Señor. San Mateo 4:23 con la ayuda de Dios. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Otro fundamento básico de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la sanidad divina, amados hermanos. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo predicar el evangelio. Sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y a esto llamamos sanidad divina, la salud que viene de Dios. La sanidad divina es una manifestación sobrenatural del poder de Dios para impartir salud al alma y al cuerpo. El ministerio de sanidad es una parte esencial del evangelio del reino. La gran verdad de que Dios es un Dios sanador aparece como un hilo escarlata. Estas promesas a través de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, testifican la provisión de Dios para la sanidad de la humanidad. Por otro lado, una extensa porción del ministerio terrenal de Jesucristo estuvo relacionada con proporcionar sanidad física a enfermos y afligidos. La historia de la iglesia primitiva está llena de relatos de grandes sanidades y milagros realizados en el nombre de Jesús. Lo maravilloso de todo esto es que la sanidad divina está vigente hoy, ya que el autor de los mismos milagros es Jesucristo, y Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, la sanidad divina es la manifestación sobrenatural del poder de Dios para impartir salud al alma y al cuerpo. Nosotros lo conocemos, y en un lenguaje más común, los milagros que vienen de Dios. ¿Qué es un milagro? El milagro no es que se rompa alguna ley de la física, sino es la imposición de una ley superior. Pongamos un ejemplo. Llueve. Siempre ha llovido de arriba para abajo. Siempre la lluvia cae. Un milagro sería que la lluvia regresara. Dios puede hacerlo.
No porque rompa las leyes de la física, sino porque la ley de Dios es superior a todo. Y un milagro es la imposición de una ley mayor a la establecida. El cuerpo, la ley natural, nos dice que se enferma y se degrada. Un milagro no es que se rompa la ley, sino que viene una ley superior a obrar sobre esta ley. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene potestad para regenerar órganos, para quitar enfermedades. A pesar de que el tiempo pase, que haya achaques, que la ley de la vida parezca que es lo natural, Dios tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Aleluya. Él puede sanar. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Dios que sanaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que sana hoy en día a su iglesia. Pues Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué debemos de hacer? Confiar en la palabra de nuestro Dios, depositar nuestra vida. ¿Recuerda en qué está fundada nuestra fe? Dios no miente, Dios no falla y Dios no cambia. Y Dios ha prometido en Santiago 5, con la ayuda de nuestro Dios, en sus versículos 14 y 15, dice la Biblia de la siguiente manera: haga suya esta promesa, atesore la verdad de la fe y la verdad de la palabra de Dios, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Aleluya. Alabado sea Cristo el Señor. Tenemos un Dios sanador, un Dios que pagó por nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. El Señor lo dijo estando en la cruenta cruz: consumado es. Y en esa consumación también está su salud y mi salud. La sanidad divina es real. Es algo vigente, es algo que debemos de buscar día con día, a manera tal, amados hermanos, de dar testimonio de que nuestro Dios es real y que nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, también es nuestro sanador. Aleluya. Vamos a ir a leer la Biblia. Hacemos recapitulamos. Punto número 1. Fe. 2, arrepentimiento. 3, bautismo en agua. Bautismo en Espíritu Santo. Sanidad divina. Y ahora vamos a considerar la Santa Cena del Señor. Recuerda que estamos considerando, amados hermanos, los fundamentos básicos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 26, 26 al 28 dice: ¿ya se lo sabe? Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, lo cual es derramado por muchos para remisión de los pecados. Amados hermanos, la Santa Cena es una ordenanza del Señor Jesús para su iglesia y tiene objetivos primordiales y claros. Uno es hacer memoria del sacrificio expiatorio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En este acto memorial se usan dos elementos: el pan, que simboliza el cuerpo maltrecho de Cristo, y el vino o fruto de la vid, que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada para el perdón de nuestros pecados. Podemos tener el testimonio de Isaías en el capítulo 53, en sus versículos 3 al 9, que dicen así. Isaías 53, 3 al 9. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuse con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Amados hermanos, la Santa Cena tiene como un propósito primordial hacer memoria del sacrificio expiatorio de Cristo, por el cual hemos sido, amados hermanos, lavados y santificados. Otro propósito primordial de la Santa Cena es anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga por nosotros. Es decir, cada vez que la iglesia se reúne para celebrar la cena del Señor, está anunciando que Jesús murió para salvarnos. ¿Y hasta cuándo lo haremos? Hasta que Él venga por su iglesia. Porque tiene una promesa en San Mateo que dice que no beberá de nuevo de este fruto de la vid hasta que el día que lo tenga de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, dijo Jesús. Así es, amados hermanos. Otro propósito de la Santa Cena es recordar que Cristo viene por nosotros para llevarnos con Él al cielo, donde celebraremos las bodas del Cordero y tomaremos de la mesa celestial con el Señor. Alabado sea Cristo nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Algunos puntos a considerar de la Santa Cena nos los revelan 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 32. 1 Corintios capítulo 11, 23 al 32, que voy a leer para ustedes con la ayuda de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan, y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a señalar algunos puntos a considerar en este versículo, en esta parte escritural, y ha de ser lo siguiente. Usted lo puede considerar con calma y estudiarlo a profundidad. La Santa Cena no es opcional, es una ordenanza del Señor Jesús para su iglesia. Por tanto, cada miembro debe ser fiel en participar de la mesa del Señor. No es que se bautice y tome Santa Cena una vez y venga cada 6 meses. Como miembro de la iglesia debe de participar constantemente de la cena del Señor. Solo puede tomar la Santa Cena los que son bautizados en agua y por tanto son miembros de la iglesia. ¿Por qué? Por cuidado de su vida espiritual. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y es necesario que usted cuide de no tomar juicio, sino que la Santa Cena sea
una fortaleza espiritual, porque está preparado, porque ha dado los pasos conducentes y porque ha tratado de obedecer a Dios como miembro de la iglesia y dando esa confesión pública de fe, muriendo para el mundo y viviendo para Cristo. Punto número 3. La Santa Cena no solo se debe tomar, la Santa Cena solo deberán tomarla miembros en plena comunión. ¿Cuál es la plena comunión? No quiere decir lo que le decía hace un momento, que se bautice y eso le dé la libertad de ausentarse de Cristo, de su vida espiritual y de la iglesia. Antes bien, tiene que tener plena comunión. Entendamos lo de plena, en plenitud. Su vida de oración, su vida devocional, su vida familiar, su vida en su testimonio, todo lo que conlleva la vida cristiana, ser luz en medio de las tinieblas, hablar, evangelizar, ser fiel a Cristo, al que nos ha salvado. Eso, amados hermanos, es estar en plena comunión. Muchos siguen en la comunión, aunque no están plena, pero hoy hago un análisis a su vida. Dios quiere que esté pleno para que la Santa Cena sea una bendición a cada vida. Dice también esto que les acabo de decir: se requiere que cada creyente haga un examen de conciencia antes de participar. Examinémonos antes de participar. ¿Por qué? Porque usted se conoce. El pastor, el ministro que le va a impartir Santa Cena, lo ve, ora por usted, platica con usted, pero ¿quién conocerá lo profundo del corazón del hombre, sino el Espíritu que mora en el hombre? Usted se conoce, y delante de Dios no hay nada oculto. Examinarse a las plantas de Cristo cada vez que lo vamos a hacer es una bendición. Otro punto es que los hermanos que proceden de otras congregaciones cristianas deben esperar como mínimo 1 año para observar su testimonio cristiano, y además deberán tomar este discipulado como requisito para ser aceptados. Amados hermanos, la comunión y la Santa Cena es algo importantísimo y es algo que no se puede tomar a la ligera. No se trata de ser llevados como las ondas de la mar de aquí para allá, y un día estoy en un lado y tomo Santa Cena y quiero llegar a otro a tomar. No es así. Se trata de dar frutos dignos de arrepentimiento, de cuidar de nuestra vida espiritual para que, como nos decía el punto pasado, no tomemos a la ligera y tomemos juicio, sino que examinemos, nos sembremos y nos plantemos con la fe que Cristo nos ha hecho libres, y todo sea una rica bendición. Si usted viene de otra denominación, amado hermano, necesita pasar un tiempo, amados hermanos, para que pueda ser aceptado en la membresía en plena comunión. Por último, cuando algún miembro comete un pecado, debe ser apartado de la comunión y podrá ser restaurado hasta que se arrepienta y pida perdón. Amados hermanos, hay un dicho que dice que lo que fácil se da, fácil se pierde. Y le damos gloria a Dios porque como Iglesia de Jesucristo, bajo el fundamento de la doctrina de Jesús, no practicamos campañas de bautismo para que alguien, estando todavía inmiscuido en el pecado, corra y forme parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, como lo hizo Felipe con el etíope eunuco, amados hermanos, se enseña como lo mandó Jesús, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario primero tener una vida de fe, el arrepentimiento sincero, ser bautizado en agua para que así forme parte del cuerpo de Cristo, siendo consciente de lo que es la Santa Cena, símbolos sagrados del cuerpo maltrecho de Jesús y de la sangre derramada en la cruz. Símbolos. Nosotros no practicamos lo del Dios galleta. La religión popular ora y piensa que la galleta es el cuerpo y que el vino es la sangre. Nosotros no hacemos eso. Nosotros, amados hermanos, practicamos lo que dijo Jesús, los símbolos. Lo que hace la religión popular tiene un nombre medio raro, transubstanciación o algo así, no sé pronunciar bien, pero así se llama.
Eso es que convierten la galleta en Jesús. Piensan que es parte del cuerpo y el vino parte de la sangre. Nosotros participamos de los símbolos, pero estos símbolos traen consigo una gran bendición, el anuncio de la muerte de Cristo, la expiación de nuestros pecados y nuestra esperanza fiel de algún día volver a participar de esta celebración, ya no entre nosotros, sino ahora con Cristo nuestro Señor. Por eso San Lucas decía: bienaventurado el siervo cuando el Señor viniere y le hallare haciendo así, porque él mismo se ceñirá y sentándolo a la mesa le servirá. Las bodas del Cordero es una fiesta en la cual estamos invitados, pero debemos de participar con temor, conscientes del gran significado que tiene en esta tierra, para así algún día poder participar con Cristo de las bodas del Cordero. Aleluya, alabado sea el Señor. Vamos a hacer otra recapitulación. Primero la fe, después el arrepentimiento, después el bautismo en agua, después el bautismo con Espíritu Santo, después la sanidad divina. Ahora acabamos de considerar la Santa Cena. Recuerde que estamos considerando fundamentos básicos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y por ser el último, no es el menos importante. Vamos a leer la Biblia, San Juan 14, 1 al 3, con la ayuda de nuestro Dios. Cristo está con nosotros. San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, un punto fundamental de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la segunda venida de Él. La segunda venida de nuestro Salvador, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, nuestro Señor, ya vino una vez a la tierra, cuando nació allá en Belén y realizó su obra de redención. Actualmente está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo, por usted, por mí, por los que hemos creído en Él. Pero Él prometió venir otra vez, lo dijo, vendré otra vez, y esta venida será para llevarnos con Él a las mansiones celestiales, donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Allí será todo felicidad. Le invito conmigo a leer la Biblia, Apocalipsis 21, 2 al 7. Al final de su Biblia, casi al final. Apocalipsis 21, 2 al 7, que dice así: y yo, Juan. Amados hermanos, qué hermosa es esta palabra. Leámosla, disfrutémosla, entendámosla. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y aquí estaba sentado el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: hecho es. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua viva gratuitamente. El que venciere, poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aleluya. Preparémonos para ir con Él
¿Cómo? Viviendo en santidad, en obediencia, trabajando en su obra, evangelizando, adorando a Cristo el Señor, porque así como Él partió, prometió volver. Lo dijo a los varones cuando estaban en el camino. Se les aparecieron los ángeles, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como lo habéis visto partir, así mismo volverá. Estamos esperando la venida de Cristo, pero ahora, y hermanos, para llevarnos con Él a una morada celestial, donde todo será dicha, donde todo será felicidad. Este es el fin de todo creyente. El fin no es bautizarse, el fin no es retomar su lugar. Este es parte del caminar, parte del proceso. El fin no es tener un lugar aquí en la tierra, es parte del proceso. El fin es estar preparados para la venida de Cristo. Que cuando Cristo aparezca, encuentre nuevas criaturas, gente regenerada, gente que ha cambiado su forma de vida por el poder del Espíritu Santo y de la palabra. Gente fiel que busque obedecer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y que responda en obediencia y acción a todo lo que en la Biblia lea. Esto, amados, es el fin del creyente, que algún día podamos estar con Cristo. Para esto necesitamos obedecer los fundamentos básicos de la fe cristiana. Hemos visto 7 puntos que son el fundamento de nuestra fe. Ahora, amado hermano, queda que profundicemos en ellos, día con día, que vivamos en ellos, que practiquemos ello. Y que demos, amados hermanos, pasos firmes, seguros, con convicción y no con emoción, para estar preparados para cuando Cristo venga. Amados hermanos, hoy la palabra de Dios es para usted. ¿Ya tiene la fe necesaria para ser salvo? ¿Está seguro de que su salvación ha sido consumada? Si no es así, hoy venga y tenga un arrepentimiento sincero. Sea consciente del pecado, sienta el dolor por haberle fallado a Dios y sienta un vivo deseo y una decisión firme de no volver a fallar jamás. A usted que ya está con esta convicción y no se ha bautizado en agua, el Señor nos manda a bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en inmersión, para así tener el complemento de nuestra salvación seguro y obedecer y dar testimonio de, hermanos, nuestra confesión pública. A usted que ya es bautizado en agua y hoy escucha, amado hermano, esta enseñanza y no ha sido bautizado con Espíritu Santo, necesitamos el poder de Dios en nosotros para que nos guarde de las malas enseñanzas, para que nos guíe en la oración, para que reparta dones a nuestra vida. Amado hermano que ya es bautizado con Espíritu Santo, pero que no cree y tiene mucho que no experimenta la sanidad de Dios en su vida. Hoy, en estos tiempos de tanta enfermedad, el poder de Dios es real, es verdadero, y Él quiere, amados hermanos, que practiquemos la sanidad divina día con día, desde una pequeña gripa hasta una enfermedad terminal para los hombres. Jesucristo tiene todo poder, aleluya, y que mientras confiemos en esto, participemos continuamente de la Santa Cena del Señor. Amados hermanos, que no sea esporádicamente y que no se le vea en el templo cada 15 días que toca participar de la mesa del Señor, sino que viva constantemente, sabiendo que cada vez que lo hacemos, hermanos, estamos recordando el sacrificio expiatorio para nuestra vida, que estamos también anunciando la venida de Cristo y que estamos examinándonos a la luz de la palabra para que Dios nos encuentre fieles, para cuando Cristo aparezca, amados hermanos, seamos tomados de Él y estemos con Él por la eternidad. Este es el fundamento de nuestra doctrina, de la doctrina que Cristo nos dejó. Hoy, haga la suya, vívala. Si algo le falta, avance. Si no se ha bautizado, tome esa firme decisión. Y para usted que ya es bautizado, hermanos, una refrescadita en esta enseñanza tan hermosa, no nos cae mal a nadie. Es una bendición y es una riqueza abundante que vale la pena considerar con más calma y a detalle. Eso es trabajo de cada uno, ahí en su casa.
En estos días que no nos puede reunir, dele una repasada y repasada. Stop, póngale pausa, lea su Biblia, piense, medite, ore y busque a Cristo con todo el corazón. Y cuando Él viniere, nos encuentre a todos preparados. Hoy le invito a dar gracias a Dios. Vamos a pedir que Dios nos ayude, amados hermanos, a entender, a poner por obra, y que si algo en nuestra capacidad humana no lo podemos asimilar, Dios nos lo revele por su Espíritu y que nos enseñe cómo, cuándo y cómo hacerlo. Le invito a estar de pie. Hoy hemos considerado esta enseñanza de, hermanos, los fundamentos básicos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de atender tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú vengas a ayudarnos, Señor de la gloria, a vivir en estos fundamentos de tu palabra, a estar constantes creciendo en ellos, a profundizar día con día en estas verdades hermosas. Aumentanos la fe, danos un arrepentimiento continuo y sincero. Señor de la gloria, el que no es bautizado pueda tener ese ánimo y esta decisión firme de querer bautizarse. ¿Cuántos aún bautizados o no han recibido el bautismo con Espíritu Santo? Los que por tu gracia lo tenemos, danos más de ti. Llénanos, Señor. Hoy venimos ante ti y tú lo prometes. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Queremos más de ti, más de tu gracia, más de tu amor, más de tu Espíritu que nos guíe, que nos guarde, que nos preserve en ti, en tu providencia. Ayuda, Señor, a tu iglesia a ser bautizada con tu Espíritu y así repartas dones, ministerios, des bendiciones en la vida de oración en el Espíritu y lo que tú sabes es necesario. Gracias, Señor. En estos tiempos de tanta enfermedad se torna una necesidad importantísima confiar en la sanidad que viene de ti. Te pido que nos ayudes a vivir la sanidad divina, la que viene de parte tuya. Esto sobrenatural sobre la vida sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma. Trae salud, como tú sabes es necesario en estos tiempos de enfermedad. Ayúdanos, Señor, a reactivar, Señor de la gloria, los trabajos de la Santa Cena en su momento y en su tiempo. Hoy estamos en semáforo rojo por una cuestión de sanidad, pero permite tú que, Señor de la gloria, esta pandemia se detenga y podamos anunciar tu venida por medio de la Santa Cena y podamos hacer recordatorio fiel, Padre, por medio de esta participación santa, Padre, de tu sacrificio. Ayúdanos y prepara a tu iglesia para el día que se pueda reanudar, Señor. Padre bendito, pon este anhelo en los que no se han bautizado, para que así puedan también estar preparados en esta obediencia de participar, de ser parte del cuerpo de Cristo. Ayuda a tu iglesia en general a estar preparados para la venida del Señor. Has preparado moradas celestiales, lugares santos donde vamos a morar, donde no hay dolor, no hay dicha, hay solo dicha, donde no hay tristeza, solo felicidad, lugares hermosos, mansiones celestiales que queremos participar y llegar a ellas. Ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a estar preparados y así juntos llegar al buen término de nuestra carrera. Gracias te damos, mi Señor, en tus manos está tu iglesia. Permite que lo que no podemos por el corto tiempo y por la deficiencia en nuestro hablar, que sea revelado por tu Espíritu y que cada uno sea edificado en ti. Creo harás mucho más. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia en donde quiera que esté y permite que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la participación con tu Espíritu Santo sea con todos, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Un saludo. Dios les bendiga. Alabad a Jehová porque es bueno, su promesa cumplida ya está en las almas de aquí que quieren consagrarse y servirle en verdad.